Agárrate con Patricia Toledo. Regresamos con Agárrate y en esta última parte del programa vamos a compartir con un joven colega venezolano, Melanio Escobar, periodista y también activista de los derechos humanos. Vamos a comenzar este segmento viendo el trabajo que La Voz de América ha hecho sobre el Día Internacional por la Lucha de los Derechos Humanos que está celebrándose precisamente el día de hoy. Vamos a verlo. Todavía hay casos de violaciones a los derechos humanos pendientes de investigación en Venezuela, según advierte Marcela González Margerán de Amnistía Internacional. Amnistía ha documentado la reacción a las protestas del año pasado en Venezuela, que utilizaron la fuerza letal, el abuso, utilizaron tortura. La desaparición de 43 estudiantes en México también empaña el Día Internacional de los Derechos Humanos. Ha habido una resistencia de algunas autoridades en México de buscar otras líneas de investigación. La tortura es generalizada. ¿Hay algún país en Latinoamérica en donde ustedes hayan visto una gran mejoría? Hubo avances en legislación, por ejemplo, en República Dominicana, pero se ha retroagido. Sobre el estatus de los derechos humanos en Estados Unidos, la activista señaló: ninguno de los estados en Estados Unidos obedecen los patrones mínimos internacionales para utilización abusiva de la fuerza. Pero ahí no paran sus denuncias y esta está relacionada directamente con la carrera presidencial. El discurso inflamatorio, xenófobo, racista en contra de cualquier persona, cualquier grupo, no es productivo, no lleva a un avance en los derechos humanos. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington. Bueno, comenzó este reportaje con las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, precisamente. Melanio Escobar es periodista, es fundador de la ONG Redes Ayuda y conduce el programa Humano Derecho en radio y en Vivo Play tiene NotiTweets en el canal Vivo Play. Buenas noches, Melanio, ¿cómo estás? Patricia, muy bien, gracias por la invitación, todo chévere por allá. Bueno, todo, tú sabes, nosotros todos a la expectativa y este tema de los derechos humanos, tú sabes que hemos tratado de hacer las denuncias y de internacionalizar el problema de Venezuela, ¿no? Primero quiero entrar con esto de la ONG que tú fundaste, Redes Ayuda, que imagino que tiene que ver con las redes sociales, obvio, ¿no? Sí, tiene mucho que ver con las redes sociales, pero no solamente eso, sino que estamos abocados a la utilización de tecnología y la creación de la misma para defender y promover los derechos humanos. O sea, no es simplemente quedarnos con la utilización de Facebook, Twitter, Periscope o cualquier invento que se cree para comunicarse en redes, sino nosotros mismos crear los nuevos mecanismos y de hecho hemos desarrollado 2 aplicaciones con la finalidad de lograr ese objetivo. ¿Cuáles son las aplicaciones, Melanio? Patricia, tenemos la de Redes Ayuda como tal, es el mismo nombre, está disponible para Android. El desarrollador es un colaborador de nosotros, se llama Víctor Noguera, y la función principal de esta aplicación es conectar a las personas en solidaridad. Recordemos que en Venezuela tenemos una violación de derechos humanos sistemática, donde no tenemos acceso a las medicinas, donde no tenemos acceso a la alimentación, donde no tenemos acceso a hospitales públicos bien dotados para obviamente, valga la redundancia, el acceso a la salud. Entonces los venezolanos hemos tenido que rebuscarnos e inventar métodos para poder solventar esas necesidades. ¿Qué pasa? A veces tenemos un medicamento en casa que no logramos, que no tenemos que utilizarlo, y otra persona puede que lo necesite. Entonces, a través de la aplicación que se descarga gratuitamente en Play Store, las personas pueden conectarse dentro de su rango de alcance. Instalamos un sistema de GPS que permite que tú mismo selecciones en qué radio tú quieres comunicarte. Entonces tú pones, por ejemplo, estoy donando, acetaminofén, que es muy necesario para los casos, por ejemplo, de dengue. Estoy donando acetaminofén, entonces una persona en tu rango de alcance se puede comunicar contigo, que ponerse de acuerdo y tú puedes darle la pastilla. También podemos intercambiar, porque caímos en el trueque. Esto es un trueque digital, básicamente. Entonces, ¿qué pasa? La aplicación es súper versátil. De hecho, desarrollamos un monitor electoral para las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, donde las personas pudieron hacer denuncias a través de ella.
El sentido de la aplicación es básicamente eso, que la gente se conecte en solidaridad y tenga una herramienta de empoderamiento de situaciones extraordinarias como son unas elecciones. La otra aplicación es Humano Derecho, que es la aplicación del programa de radio. Este programa yo lo hago con Rafael Uzcategui, que es el coordinador general de Provea, una organización de derechos humanos, una de las más antiguas de Venezuela. ¿En qué emisora, Melanio? ¿En qué emisora, discúlpame? ¿En qué emisora sale el programa? Estamos saliendo a través del portal web Runrunes. La verdad es que tocamos a la puerta de varias emisoras de radio, digamos, convencionales. Sí. Y por más que nos dijeron que, bueno, que chévere, que nos encanta el proyecto, que nos encantaría tenerlos acá, la verdad es que la censura e inclusive la autocensura no permitió que el programa saliera por un dial, ¿no? La verdad es que encontramos este espacio que estamos muy agradecidos con Nelson Bocaranda en Runrunes. Claro. Y estamos saliendo todos los domingos por ahí. La aplicación no es simplemente tener los programas en el celular, que sí se hace, sino también que estamos centralizando las noticias de derechos humanos a través de la misma. Porque previendo cualquier tipo de bloqueo que el Estado venezolano pueda hacer a las comunicaciones y los portales web en Internet, que ya lo ha hecho y que, por ejemplo, tenemos páginas como NTN24 que están bloqueadas, Dollar Today, y un sinfín más. Mira, Melanio, yo me imagino, bueno, tú que eres experto en esto del manejo de las redes sociales, con el desarrollo de las redes sociales me imagino que las denuncias de violaciones de derechos humanos han sido más viables, ¿no? Sobre todo porque son redes sociales que cuando una persona está in situ en el momento, en el lugar donde se están violando los derechos humanos, es decir, hay represión policial, etcétera, puede con su teléfono inmediatamente tomar la foto, inmediatamente hacer la denuncia. Y yo me imagino que eso ha contribuido a que se conozcan los casos más allá de lo que es obvio, ¿no? Por supuesto, Patricia. De hecho, el año pasado, cuando hubo las detenciones masivas de estudiantes durante las manifestaciones, una de las herramientas fundamentales para la documentación y la denuncia de las violaciones a los derechos humanos fue específicamente Twitter, porque permitía, como tú bien lo comentas, denunciar en tiempo real cualquier acontecimiento que pudiese suceder. Le tomaban fotos a las personas cuando se las estaban llevando, a los funcionarios cuando cometían algún tipo de arbitrariedad o abuso de su fuerza y autoridad. Entonces, esto permitió que nosotros como organizaciones de derechos humanos, como activistas, pudiéramos compilar todo eso, y al mismo tiempo corroborar la información y poder ejercer las denuncias a las instancias nacionales correspondientes y posteriormente en exámenes al Estado venezolano como el Comité contra la Tortura, hacer las denuncias a instancias internacionales, la CIDH, etcétera. ¿Ellos validan las denuncias que se conocen a través de las redes sociales? ¿Las reconocen? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. La verdad es que, porque claro, o sea, la denuncia por la red social en sí no tiene ningún tipo de relevancia ante una instancia, por decir, el Ministerio Público de Venezuela o la CIDH de formas internacionales. Ahora, el trabajo que hacen las organizaciones de derechos humanos de contactar a las víctimas, acompañarlas a poner la denuncia en los organismos correspondientes, bien sea la Defensoría del Pueblo o el Ministerio Público, y además presentar estas denuncias, si no consigue respuesta o justicia en las instancias nacionales, llevarlas a las internacionales, es lo que de verdad cuenta. O no olvidemos, y eso se lo recuerdo a las personas que están viendo este programa en este momento, que no se puede quedar, no puede bastar con simplemente denunciar en redes sociales. Tienen que llevar las cosas por lo legal para dejar constancia de que el Estado está en conocimiento de la arbitrariedad o la denuncia que se está llevando a cabo. Para que no digan que es que, ay, pero ustedes vienen a las instancias internacionales a denunciar, pero en el Ministerio no tenemos nada. Ustedes se paran ante los medios de comunicación y denuncian, pero aquí no tenemos nada. Pues es importante llevar eso para dejar constancia de que el Estado tiene conocimiento. E inclusive, si las acciones en contra de las personas continúan y el Estado tiene conocimiento, puede ser culpado inclusive de complicidad por omisión. Por omisión. Bueno, eso explica porque a veces la gente se indigna de que se hagan denuncias ante las instancias en Venezuela. Entonces, hay gente que se indigna y dice que, bueno, que eso es reconocer las instituciones en Venezuela, pero es que hay que hacerlo. Si no se cierra esa vía, pues no se puede ir a la instancia internacional, y eso es bueno que lo hayas explicado, Melania. Exactamente, como tú lo mencionas, si tú no pasas por las instancias nacionales en primer lugar, a las instancias internacionales no puedes presentar los casos porque te van a decir, porque tú no has utilizado todos los caminos viables de tu país para el logro de la justicia, porque ahí es donde entran ellos a actuar, cuando en el país no se consigue justicia.
Melania, te voy a pedir que compartas con nosotros y con el público el momento en que hoy la juez Susana Barreiros, que fue la que condenó a más de 14 años o a casi 14 años de cárcel a Leopoldo López, fue designada por la Asamblea Nacional, que todavía está vigente, la que preside Diosdado Cabello, fue defensora pública, es decir, es la jefa ahora de los defensores públicos. Esta juez que de forma probada ha violado los derechos humanos, porque ya sabemos cuáles fueron las declaraciones que dio el fiscal que actuó en el caso, que estuvo Franklin Nieves, que está aquí en los Estados Unidos, etcétera. Vamos a ver el video y vamos a comentar esto con Melania Escobar. Los diputados y diputadas que estén de acuerdo con la aprobación de la terna presentada por el señor diputado José Ávila. Dame los nombres completos de las personas. Dámelo, por favor. Dámelo. Los diputados y diputadas que estén de acuerdo en aprobar la propuesta presentada por el diputado José Ávila en nombre de la comisión que trabajó, que son para Defensa Pública, Defensora Pública, la ciudadana Barreiros Rodríguez Susana Virginia, como el primer suplente el ciudadano Ignacio Ramírez Romero y segundo suplente el ciudadano Carlos Alfredo Medina Rojas, hacerlo con la señal de costumbre, mayoría revolucionaria del pueblo bolivariano, aprobada. No vamos a caer en ningún chantaje. Mayoría revolucionaria. Melanio, ha designado el día de hoy Defensora Pública Nacional a Susana Barreiros, una mujer que ha sido además vetada en los países donde ellos quisieron enviarla como representante del gobierno venezolano. ¿Cuál es tu opinión con respecto a esta celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos que hace el régimen venezolano? No, increíble, ¿verdad, Patricia? Esto se puede ver desde varios puntos de vista. No solamente es la jueza que condena a Leopoldo López, sino a 3 personas inocentes, estudiantes como Cristian Holdak, Ángel González y Demian Martin, para poder justificar el encarcelamiento de Leopoldo López. También fue quien liberó a un hermano de Jessy Chacón, que estaba preso por corrupción. Recordemos que la jueza Susana ha sido un brazo de lo que es utilizar el sistema judicial como arma de castigo y de beneficio para el PSUV. Entonces, me parece terrible que se haya designado como defensora pública general en este país, y además hecho por esta Asamblea Nacional que ya se encuentra moribunda, porque el 5 de enero asume la nueva Asamblea Nacional designada por el Poder Popular, que es el voto del pueblo, donde tenemos un presidente que se llama Diosdado Cabello, que ha sido constante bastión de campaña en contra de las organizaciones de derechos humanos, los defensores de derechos humanos, por considerarlos terroristas, fascistas, y además pagados por la CIA, pipillanes y demás calificativos que nos ha nombrado, ¿no? Entonces, esto es una avanzada más del plan de Diosdado Cabello para desactivar lo que ha sido el brazo de los derechos humanos en Venezuela. Recordemos, Patricia, que en el 2006 el presidente Chávez trató de imponer la ley de cooperación internacional para desarticular a las organizaciones de derechos humanos. Hoy día se está trabajando desde la Asamblea Nacional para volver a activar esta ley de cooperación, donde básicamente lo que indica es que cualquier cooperación, es decir, financiamiento o ayuda internacional para el funcionamiento de proyectos de derechos humanos en el país, tiene que pasar directamente por el Ejecutivo, y es el Ejecutivo quien decide a quién le da ese dinero y por qué se lo da, y además tienes que no solamente registrarte, valga la redundancia, en el registro para poder funcionar, sino que tienes que inscribirte en el censo de organizaciones de derechos humanos convocado por el gobierno, a ver si el presidente Maduro te reconoce como organización de derechos humanos. Imagínate toda la burocracia que tienes que pasar para poder obtener estos recursos, para poder gestar planes de derechos humanos, y esto es promovido por Diosdado Cabello, así como el nombramiento de Susana y demás actuaciones, bueno, por ejemplo, la criminalización sistemática a los defensores de derechos humanos en su programa con el Mazo Dando, y reiterado por el presidente de la República en diferentes cadenas nacionales. Es una articulación completa de desarme a las organizaciones de derechos humanos. Bueno, además hoy ocurrió que suspendieron la audiencia de Antonio Ledesma y también de Manuel Rosales. Eso es una forma también de violar los derechos humanos, porque se va retrasando cada vez más el proceso,
Y bueno, las personas siguen detenidas. Manuel Rosales en el SEBIN y Antonio Ledesma en su casa. Totalmente, Patricia. Es otra muestra de que este gobierno no está de la mano con los derechos humanos, así como no ha reafirmado los pactos internacionales y los convenios, los incumple. Entonces tenemos un gobierno que mantiene presos a dirigentes opositores por simple capricho, porque como en el caso de Leopoldo López no existen pruebas contundentes para mantenerlos presos, y aún así el Día Internacional de los Derechos Humanos no ofrece una buena voluntad de amnistía, por lo menos efectuando la audiencia, aunque no debería siquiera estar en audiencia ninguno de los dos, pero ni siquiera efectúa las audiencias, retrasando el proceso, como no solo lo viven los presos políticos, sino la población carcelaria en el país. Hay personas en claro, Patricia, hay personas en Venezuela que ya han cumplido la pena esperando que el proceso inicie, imagínate, por el crimen que cometieron. Es decir, ya cuando los van a enjuiciar, los liberan de inmediato porque ya cumplieron el tiempo esperando que el proceso se lleve a cabo, lo que llaman retraso procesal. O si son inocentes, el Estado les queda debiendo todos esos años, porque eso es otra cosa. Entonces, claro, esa es otra cosa, porque si eres inocente te quedan debiendo el tiempo, entonces las personas lo que dirán es, bueno, nada, me voy a descobrar cometiendo un crimen, pues eso es lo que el sentido común les indica. Pero no importa, tenemos esperanza que con la nueva Asamblea Nacional podamos ejercer algún tipo de incidencia en la creación de nuevas leyes, en la creación de nuevos planes sociales para el país. Y no solamente eso, por lo menos en lo personal, tengo la esperanza de que la ley de amnistía funcione para algo y se le pueda otorgar libertad a más de 73 presos políticos que actualmente posee el Estado venezolano en sus manos. Melanio, te iba a hacer esa pregunta, ¿no? Porque ahora hay una discusión y no me gusta hacer estas cosas que me incluyen a mí porque yo soy exilio, ¿no? Y tengo un caso abierto en Venezuela. Pero dicen que esto va a, y lo dijo Delsa Solórzano en una declaración, en una rueda de prensa que dio, que la ley de amnistía solamente va a incluir a los presos políticos, que no va a incluir a quienes están en el exilio y también son perseguidos políticos. Mira, si es así, me parece un error, porque cualquiera que sea perseguido político, aunque no esté tras las rejas, debería resolver su situación para poder regresar a su país en completa calma y sin miedo a ser encarcelado. Ahora, no he escuchado las declaraciones de Delsa, confío en el criterio de Delsa porque he visto su trabajo en cuestión de derechos humanos. Ojalá incluyan también a los exiliados, porque estar, así sea, en libertad, pero fuera de tu país por obligación, por escapar del mal, de la mano, de la venganza del Estado, es tan terrible como estar tras las rejas. Bueno, yo hoy 10 de diciembre cumplo 10 años en el exilio, justo hoy. Lo lamento mucho. Y es una violación de derechos humanos que no puedes regresar a tu país porque si tocas piso venezolano vas preso. Es el caso de Carlos Ortega, el caso de Nixon Moreno, el caso de un montón de militares que están aquí en el exilio, en Melanio, y que, bueno, deberían ser tomados en cuenta y la decisión de cada quien, pues, de volver o no volver a su país. Bueno, Patricia, el caso de Marco Coelho, el joven estudiante que fue enjuiciado con Leopoldo López, que tuvo que escapar para poder obtener la justicia que no consiguió Venezuela en los Estados Unidos y poder estar en libertad con su familia como debió haberlo estado desde un principio. Pues ese muchachito no hizo nada. Entonces esperemos que la ley de amnistía también ampare a quienes como tú, como Marco y como diferentes personas que han sido perseguidas políticas en Venezuela puedan regresar. Melanio, ¿tú consideras como activista de los derechos humanos que los derechos humanos no estaban blindados en Venezuela? Es decir, que no hubo, las instituciones no fueron lo suficientemente fuertes como para proteger esto que es tan fundamental. O sea, es básico para la democracia que se respeten los derechos humanos. Es que estás partiendo desde el punto de vista democrático. Yo no considero que se esté ejerciendo una democracia plena en Venezuela. Es por ende que se necesita que los derechos humanos no se respeten para poder ejercer el mando autoritario que ha querido implantar el presidente de la República, Nicolás Maduro, de la mano de Diosdado Cabello. Entonces, ¿cómo van a estar blindados los derechos humanos cuando se necesita desde el Ejecutivo ejercer presión en la sociedad? Porque estamos a merced del AMPA, estamos a merced de los militares, estamos a merced del hambre, estamos a merced de la incertidumbre de conseguir ayuda en un hospital cuando estamos enfermos. Quienes están preocupados todo el día en conseguir comida, en conseguir un remedio, en ver cómo curan a la mamá, cómo atienden a la abuelita, no está pendiente de salir a la calle a reclamar sus derechos, está pendiente de resolver la papa y de resolver la enfermedad de su familiar o la suya propia. Entonces esto ha sido un arma del Estado para controlar a la población, violando los derechos humanos de los mismos. Bueno, y eso es bien importante que tú aclares que el desabastecimiento, eso es una violación a los derechos humanos. Que la gente tenga que hacer una cola inmensa para poder comprar el alimento que el gobierno te venda, porque no es el alimento que tú quieres comprar, sino lo que hay, pues eso es una violación a los derechos humanos. Por supuesto, porque se están
negando el derecho a la alimentación, y eso está contemplado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como el derecho a la salud, el derecho a la vida, que eso es más importante. Tenemos 25.000 muertes violentas al año en Venezuela, progresivamente aumenta. Entonces, ¿de verdad se está respetando el derecho a la vida en el país? Yo no lo veo así. Melania, yo para terminar quisiera que tú, que eres un conocedor de las leyes en este sentido, de lo que significan los derechos humanos, tú le recuerdas a cada uno de los funcionarios en Venezuela lo que significa violar derechos humanos a nivel de la legislación internacional. Yo lo que le digo a los funcionarios en Venezuela que están incurriendo en violaciones a los derechos humanos, o bien sea por acción u omisión, es que este tipo de delitos no prescriben, y las organizaciones de derechos humanos, y no lo tomen como amenaza, tómenlo como una declaración. Estamos registrando sus acciones, estamos documentando cada paso que tomen y cada arbitrariedad que cometen para denunciarlos ante las instancias nacionales e internacionales correspondientes, para que eventualmente la justicia le llegue a quien irrumpe en la paz de los venezolanos. Y son delitos que no prescriben, son para siempre. No prescriben, eso quiere decir que en cualquier momento puedes ser enjuiciado por ello. Así es. Muchísimas gracias, Melania, por habernos atendido el día de hoy. Muchas gracias a ti, Patricia, por este espacio, esta ventana para poder comunicarnos. Ya sabemos cómo es la hegemonía comunicacional del Estado en Venezuela, y este tipo de temas no se tocan, y agradecido por eso. Así es, y estamos a la orden. Bueno, yo recomiendo seguirlo. Es interesantísimo seguirlo en Twitter, @MelanioBar. Gracias, Melanio. Gracias, Patricia. Un fuerte abrazo desde Venezuela. Bueno, y el día de hoy vamos a concluirlo hablando de España, de la mejor forma de emigrar. El grupo Sí España te lleva de la mano a uno de los países que ofrece más oportunidades para los inmigrantes. Muchos piensan que para emigrar a España hace falta tener un familiar español o invertir grandes cantidades de dinero, y no es así. España te ofrece el poder emigrar sin tener que invertir y sin tener que montar una empresa ni tener que comprar una propiedad. No estamos hablando de grandes cantidades de dinero como ocurre con otros países. Es una excelente opción no solamente para los que quieren emigrar por primera vez, sino también para aquellos que han emigrado a otros países y no han podido lograr un estatus migratorio o una buena calidad de vida. España te ofrece un proceso migratorio viable y te abre las puertas a toda Europa, porque ciudadanos iberoamericanos, como es el caso de Venezuela, precisamente de los venezolanos, pueden aplicar por la ciudadanía española apenas a los 2 años de residencia, lo cual te da un pasaporte que te abre las puertas de todos los países de la Comunidad Europea. El Grupo Sí España te lleva de la mano con expertos locales en esto. Es servicio integral para España. Y tienen ustedes en pantalla sus teléfonos en Madrid, en Miami. Tienen un correo electrónico que es info@ciespana.es, y su página web es www.ciespana.es. En las redes sociales son @Grupo Sí Hispana en Twitter, @Grupo Sí Hispana en Instagram, y en Facebook son Grupo Sí Hispana. Y recuerden que el cuidado del cabello solamente se pone en manos expertas. Caloyera Tradamonte es el mejor del sur de la Florida. Su página web, a través de la cual haces la cita, es www.tured.com. Su teléfono es el 954-732-1485. Y los accesorios que luzco en este programa son todos de Jackie Rosenthal, diseñados y hechos por Jackie Rosenthal en su taller en Weston. Por cierto, hermosuras para los regalos de Navidad, de verdad que tiene cosas espectaculares. Allí además ofrecen clases de orfebrería. Si vas con una amiga, una clase te sale gratis. Jackie está ubicada en Weston. Su número telefónico lo vamos a ver ahora en pantalla, es el 954-708-9300, y su dirección 15946 West State Road, 84 Sunrise en Weston. Bueno, yo me despido hasta mañana viernes. Este programa fue presentado por tucasaenflorida.com. Grupo Sí España. Servicio integral para España. Venezuela Food and Tradition, en el corazón de la calle 8. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora.